Pues muy buenas tardes, buenos días a quienes, hola, a quienes nos seguís desde América Latina a través del streaming. Como parte de un ciclo iniciado el mes pasado dedicado a escritoras migrantes, hoy tenemos en el Centro de Estudios Literarios Latinoamericanos Mario Benedetti a una teatrera que se mueve entre la cultura española, a la que pertenece ya plenamente, y la cultura del paisito de nuestro querido Benedetti, que es en buena medida su cultura de la infancia, Denise Despirou. Autora, directora de escena, actriz, Despirou ha estrenado más de 20 obras en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Montevideo, Ciudad de México, Buenos Aires, Londres y en concreto en España en teatros tan destacados como el Centro Dramático Nacional, el Teatro Español o un teatro que a mí me parece especialmente interesante, la Sala Beckett de Barcelona, donde estrenó en 2019 Canción para volver a casa. Tendríamos que citar también otros títulos: La realidad, Carne viva, Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales, Un tercer lugar o La omisión del si bemol 3, que justifican por qué podemos hablar de una de las voces más singulares e interesantes de la dramaturgia española contemporánea y también porque desde 2014 es una habitual candidata a la mejor autora en los premios Max, resultando finalista en varias ocasiones. Denise es además una excelente docente, se dedica desde hace más de 20 años al entrenamiento de actores profesionales y ha impartido cursos de creación escénica y de dramaturgia tanto en España, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, en Valencia, en Málaga y un largo etcétera, como en el extranjero, en Buenos Aires, en Montevideo, en Ciudad de México, en Miami, en Londres. Bueno, yo debo confesar que yo tuve conocimiento de la existencia de Denise allá por el año 2013, cuando la profesora Concepción Reverte de la Universidad de Cádiz nos habló en un congreso internacional que fructificó en este libro que tengo aquí, América Latina y Europa, espacios compartidos en el teatro contemporáneo. Ella nos habló de una obra de Denise Despirou, La realidad. Y a mí me pareció tan original el planteamiento de esta obra que ya, bueno, maquiné, ¿no?, cómo traer en algún momento a esta autora a Alicante. El azar y la sincronía, como dice otra buena teatrera de la que otro día podemos hablar, permitieron que me pusiera en contacto con ella precisamente cuando estaba a punto de estrenar con el Centro Dramático Nacional su última obra, Misericordia, que ha estado en cartelera en Madrid hasta este domingo. Y en esa obra, Denise le da una vuelta de tuerca a la autoficción, incorporándose como personaje en un argumento que vuelve a un hecho histórico muy concreto. En 1983, el gobierno socialista de Felipe González fletó un avión para que casi 200 hijos de exiliados y presos políticos uruguayos viajaran a su país para pasar la Nochevieja con esos familiares presos. Ese es el punto, es el núcleo del que parte la obra. Una obra en la que, como ella misma reconoce, acaba exponiendo su propia frustración y su propio exilio. Bueno, la oportunidad era excelente para que Denise nos hablara de su manera de entender el teatro, pero también en concreto de este montaje que le ha llevado a reflexionar sobre esta migración, que para ella fue, y la cito, un viaje de regreso que todavía no ha terminado. Muchísimas gracias, Denise, por acompañarnos hoy en el CEMAP. Yo me voy a convertir en público de primera fila para poder escucharte y para ver la propuesta. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, Beatriz, por la invitación y por las palabras también, la presentación tan minuciosa, tan completa que has hecho. Y gracias al Centro de Estudios Literarios Iberoamericano Mario Benedetti, ¿lo he dicho bien? Mario Benedetti, sí. Y gracias a la Universidad de Alicante y a vosotros, si no me equivoco, la mayoría de vosotros estudios del máster, ¿verdad?, en estudios literarios, ¿no? La asignatura de cine y teatro, ¿sí? Todos. Vale. Bueno, pues gracias por vuestra asistencia. Y bueno, efectivamente,
cuando me contactaste hace unos meses, Beatriz, si no recuerdo mal, me invitaste a que viniera en febrero y claro, lo que te dije es que iba a estar, que era imposible porque iba a estar haciendo esta obra, Misericordia, que además iba a estar ahí como actriz, o sea, no solo como autora-directora, sino también como actriz, con lo cual me era imposible. Pero fue muy curioso que me llamaras justo para este ciclo de escritoras migrantes, ¿no?, sin saber que por primera vez en mi vida yo estaba abordando el tema del exilio y el tema de lo que si acaso significa algo singular ser una persona exiliada y concreta en la infancia, ¿no?, y concretamente una escritora que se exilió en la infancia. Y como te digo, por primera vez yo me estaba interrogando acerca de este tema. Así que me parece un azar y una sincronicidad o sincronía, como ya me dirás quién es esta autora, ¿no?, que utiliza esta expresión, pero es verdad que es muy curioso y no solo... han pasado muchas cosas curiosas en ese sentido. A ver, yo tengo una tendencia al pensamiento mágico y yo creo que así como la vida se cuela en las obras y yo siempre dejo que esto suceda, me gustan esos procesos largos en los que distintos hechos de la vida se pueden ir colando, ¿no?, en la obra, en la escritura. Creo que también a la inversa también sucede, que la propia obra también se cuela a veces en la vida y por eso, bueno, hay que tener un poco de cuidado y igual explico alguna cosa en relación a esto. Bueno, yo en principio había titulado esta charla El juego del teatro, intemperie y compromiso, porque es, bueno, un tipo de charla que me gusta dar habitualmente, como la acomodo al auditorio que tengo, pero donde hablo de cómo me sitúo yo en relación al teatro, lo que para mí es escribir y hacer teatro, que lo primero que voy a señalar es que para mí está indisociable el hecho de la dirección teatral y la escritura teatral para mí son dos labores totalmente indisociables, ¿no? O sea, yo escribo para representar, para hacer en teatro lo que escribo. Pero he decidido, ya que se dio esta casualidad que hemos comentado y ya que el ciclo se titula que Escritoras Migrantes, voy a centrar mi exposición en la obra que acabo de hacer, que es, bueno, está editada por el Centro Dramático Nacional, Misericordia, o sea, este es el libro, y lo que voy a tratar de hacer es hablaros un poco del proceso de creación de esta obra y del reto que supuso para mí enfrentarme por primera vez a este hecho que os decía del exilio, que es un hecho que no había examinado ni en mi obra ni tampoco en la vida desde una perspectiva, digamos, terapéutica, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? El caso es que no me había preguntado hasta qué punto el hecho de emigrar con 3 años, emigrar de manera forzosa me refiero, o sea, un exilio no es lo mismo que una emigración, entonces mis padres sufrieron una situación de exilio, ¿no?, en la que mi hermano tenía 13 años y yo tenía 3 y nos vinimos en un barco a España, concretamente a Barcelona, donde iban muchos uruguayos en ese momento. Estoy hablando del 79, 78, 79, sí. Iban muchos uruguayos, en parte porque había mar y porque los uruguayos no se podían imaginar en un lugar sin mar. Entonces, bueno, aquí estas fotos que veis, una es uno de los carteles del CDN, el otro es mi imagen de niña que no sé si lo habréis visto. Bueno, luego mostraré si no alguna foto por lo menos. Detrás de este cartel, si veis, ahí detrás se ve la imagen de una niña y una abuela, una mujer mayor, ella es mi abuela. Esas imágenes son de un reportaje que me hizo, ahora voy a explicar lo del 83, el viaje que hice en el 83.
un reportaje que me hizo, yo en la obra digo la televisión australiana, en realidad no fue la televisión australiana, fue un cineasta australiano que de manera independiente hizo un reportaje y a mí me entrevistó como una de las niñas que hicieron lo que se conoció como el viaje de los niños. Ese viaje fue la primera vez que ganó el gobierno socialista, el Partido Socialista, las elecciones en España, en el 83. Ese gobierno socialista, que como sabéis luego, bueno, en fin, hizo un giro sorprendente, pero en ese primer momento parecía socialista, y una de las cosas que hizo fue organizar un viaje para hijos de exiliados uruguayos. Sobre todo españoles, porque se organizó, sobre todo que vivían en España, porque se organizó desde España, pero también participaron niños de otros países de Europa. Fue una cosa muy especial y ahora que además que lo he revisado y que he tenido la oportunidad de reflexionar sobre ello bastante en la obra, fue una cosa bastante loca, porque pensad que lo que se hizo fue juntar a niños desde 3, 4 años, tenían los más pequeños, hasta 17, los mayores, y fletar un avión con 154 niños y algunos adultos, muy pocos, que iban a cargo de esos niños, digamos, y mandarlos a su país de origen, ¿no? Uruguay, donde había parte de su familia, algunos tenían a algún padre encarcelado, alguno de sus progenitores encarcelado, hubo el caso de varios niños con esa coyuntura. En mi caso, yo me había exiliado con mis padres y fui a conocer, digamos, a conocer o a reconocer a gran parte de mi familia, vamos, a todo el resto de mi familia, ¿no? A mis abuelas, a mis tíos. Yo tenía un recuerdo de muchos de ellos, pero pensar que yo me fui con 3 años y ese viaje fue con 9, es decir, 6 años después. Claro, yo recuerdo que hicimos, yo vivía en Barcelona, como os decía, hice el viaje de autobús, de autocar, desde Barcelona hasta Madrid, desde donde salía el avión con mis padres, con una angustia tremenda. O sea, yo me quería bajar de ese autobús todo el tiempo. O sea, yo no quería viajar, yo no quería subirme a ese avión. Pero bueno, eso era una cosa innegociable. O sea, mis padres se habían, en fin, no sé cómo se hizo esa selección, pero en fin, había sido como una gran fortuna ser una de las niñas seleccionadas para ese viaje y de ninguna manera mis padres iban a permitir que yo no viajara. Y bueno, igual que yo tenía toda esa angustia, había otros niños que también sufrieron esa angustia, ¿no? Pero es verdad algo que explico en la obra, que es que el momento de llegar a Montevideo lo cambió todo, porque en Uruguay todavía quedaban 2 años de dictadura, estamos hablando del 83, y la dictadura uruguaya, que duró 12 años, empezó en el 73 y terminó en el 85. Y el recibimiento, o sea, lo que ocurrió cuando nos bajamos, cuando fuimos del aeropuerto hasta el lugar donde nos recogían nuestros familiares, teníamos que ir en varios autobuses, había como 8 autobuses, creo, o 6 o 8 autobuses, y ese trayecto, los autobuses avanzaban prácticamente a paso de persona, porque estaba Montevideo entera en las calles recibiendo a los niños. Esto es literal, no es una exageración. Estaba toda la gente en la calle. Entonces fue una cosa tan impresionante, tan emocionante, que o sea, yo jamás, la sensación de pertenencia, ¿no? Así toda esa angustia que yo llevaba por separarme de mis padres, y había viajado todo el viaje de avión, que son 13 horas de avión, no es poco, angustiadísima, pero se me pasó todo cuando sentí ese recibimiento, porque yo sentí de repente que volví a un lugar donde era muy importante que yo estuviera allí, ¿no? O sea, nos hicieron sentir, ¿no?, a los niños como muy importantes. Una de las cosas de las consignas que se gritaban y que había en pancartas era: tus padres volverán. Voy a hacer una cosa, voy a poner, porque aquí, perdón, aquí tengo un PowerPoint, pero que voy a mostrar luego. Espera, ¿cómo hago para salir de aquí? Vale. Es que quiero poner imágenes de esto que os estoy diciendo. Bueno, a lo que voy. Yo me planteé, para traerlo al teatro un poquito, y ahora ilustro con unas imágenes lo que acabo de contar.
me planteé contar este evento, este suceso que tuvo una importancia tan vital en mi infancia, contarlo en la obra. ¿Por qué me lo planteé? En realidad, yo hice un curso hace un par de años o 3 con Sergio Blanco. ¿Os suena Sergio Blanco? Un escritor uruguayo, dramaturgo uruguayo que vive en París. ¿No os suena? A ti sí, ¿no? Bien, él hace lo que conocéis también vosotros como autoficción, pero en teatro. La autoficción entró en la literatura ya hace mucho, podemos decir que desde Dante, si queremos, ¿no? Pero me refiero que así como se viene en el siglo XX, se ha usado muchísimo en literatura, en Francia, en fin, se ha usado muchísimo, ya lo sabéis. En teatro, digamos que en la última década o los últimos 15 años es como que ha estallado. A ver, siempre ha habido formas de autoficción en el teatro, desde luego, pero es cierto que se ha generado como un tipo particular de autoficción de la que Sergio Blanco es un poco así un abanderado, entre otras razones porque ha escrito un librito donde formula las bases de lo que él considera autoficción, ¿no? Y entonces en esas obras el autor de la obra es el propio protagonista y además narra en la propia obra cómo cómo este autor está, todo lo que le ocurre y todo lo que hace para crear esa obra. ¿De acuerdo? Resumido de manera un poco tosca. Y una cosa interesante que dice Sergio Blanco es que así como en la biografía el autor haría un pacto de verdad de alguna manera, quiero escribir un libro donde trate de contar la verdad sobre lo que yo soy, la verdad sobre lo que ha sido mi vida. En la autoficción él dice que más bien el autor hace un pacto de mentira, en el sentido de usar la mentira como herramienta prácticamente de orden estético, donde yo voy combinando la verdad y la mentira para crear lo que a mí me parezca más interesante teatralmente, ¿vale? Esto explicado un poco a mi manera y un poco tosco. Pero la cuestión, ¿por qué he querido citar a Sergio Blanco? Bueno, por 2 cosas. Una, que ocupa un lugar relevante en mi obra, ahora intentaré aclarar por qué, y otra porque en este curso donde os digo que lo conocí, él me dijo: tú tienes que escribir sobre... Él estaba como niño, él estaba recibiendo a esos niños en el 83, él es mayor que yo y estaba ahí, se acuerda de esa llegada y me dijo, este evento es como para escribir una obra de autoficción. Y yo no lo vi en absoluto y de hecho pensé, no, yo sobre esto no voy a escribir. Pero más tarde, cuando el Centro Dramático Nacional me encargó una pieza, sí que empecé a pensar en este evento no como el único eje de la pieza que yo he escrito. Ahora trataré de explicaros qué pieza he escrito. Pero sin embargo, bueno, voy a poner las imágenes porque me interesa que veáis estas imágenes de la llegada que os explicaba. Y lo que yo quiero contar, lo que yo quiero transmitir, y ahora con la presentación que me he preparado y las fotos del espectáculo intentaré que se entienda, es que la obra, que dura 2 horas, es todo un gran dispositivo ficcional que se usa para contener este pequeño momento de realidad que hay en la obra, que en realidad es muy pequeño. De hecho, yo os lo voy a poner, no os lo voy a poner tal como sale en la obra, porque en la obra hemos trabajado las imágenes y no conseguía a tiempo ese material, pero os voy a poner algunas imágenes de esta llegada y de mi entrevista, de la entrevista que me hicieron de niña cuando yo tenía 9 años. Y luego trataré de explicaros qué lugar ocupa eso en la obra y cómo lo articulé, que espero que se entienda. Voy a poner esto. Estas imágenes de la llegada. Vamos a volver, pero para siempre, con nuestros padres. Os decía que uno de los lemas de la campaña, que no sé si lo acabé de decir o no, era: tus padres volverán.
porque claro, en ese momento volvían los niños, pero los padres no podían entrar al país. Entonces, uno de los lemas que se repetía era ese: tus padres volverán. Y un documental que años más tarde hizo un cineasta uruguayo se titula así: tus padres volverán. Esto era consignas que gritaban los niños y la multitud: el pueblo unido jamás será vencido, y también luego vais a oír: se va a acabar la dictadura. Se va a acabar la dictadura militar, gritaban. Quedaban todavía 2 años de dictadura y ya. ¿Cómo te llamas? Denise, ¿Y cuántos años tenés? 9. ¿Y por qué viniste al Uruguay? Porque los del Partido Socialista iniciaron un viaje, entonces mis papás se enteraron y me quisieron mandar. ¿Y quién vive en el Uruguay de tu familia? Mis tíos, mis abuelos, mis primos. ¿Y hace cuántos años que no los veías? Hace 6. ¿Te acordabas de ellos? De algunos, ¿Te escribían cartas? sí. ¿Y qué sentiste cuando venías en el ómnibus por la Rambla? No, me emocioné. Me puse a llorar. ¿Qué veías por la ventana? Estaba todo el Uruguay. ¿Y qué decían? Cantaban y gritaban. ¿Estaban muy contentos de verte? Sí, ¿Y cómo te sentiste cuando abrazaste a los abuelos? me emocioné. Bueno, hasta ahí, eso es un primer fragmento que utilizo en la obra tal cual, un poco trabajada la imagen, pero que la utilizo, digamos, tal cual. Y luego hay un segundo fragmentito, mucho más breve, no os voy a poner todo lo que se ve ahí, que lo uso al final. Entonces, a lo que voy, igual que decía las coincidencias y todo esto, yo, no viajaba a Uruguay, no viajaba desde 2014, que estuve con La Realidad, precisamente en el Teatro Solís. Desde el 2014 no había vuelto a Uruguay. Volví en enero del 23, cuando ya había decidido que iba a escribir esta obra, había decidido el título también, Misericordia, aunque todavía no sabía por qué se titulaba así. Yo siempre decido los títulos. Necesito tener el título de la obra para escribir y normalmente no sé a qué obedece el título. O sea, confío en que cuando la obra se despliegue el título va a encontrar su razón de ser, ¿no? Y entonces viajé, como digo, en enero del 23 a Uruguay, a Montevideo, sobre todo para ver a mi tío, que está muy enfermo. Mi tío, que es precisamente, mis tíos fueron los que me recogieron, los que me recibieron en su casa cuando yo hice este viaje, ¿no? Y yo recordaba que existía esta entrevista, recordaba que me la habían hecho, pero nunca la había visto, no la había llegado a ver, no tenía el material. Mis padres, que ya han muerto, no han visto este material. Y resulta que en enero del 23, cuando yo hago ese viaje, me pongo en contacto con una persona que trabaja en el Museo de Historia de la Memoria en Montevideo, que es una persona que había estado en ese viaje y que ella tenía 17 años cuando viajó, y decidió quedarse en Uruguay. A los 4 meses, todavía con dictadura y todo, se fue a vivir a Uruguay. O sea, ella la marcó hasta ese punto, digamos, ese viaje. Decidió quedarse. Entonces, esta persona me dio este material. Cuando yo vi el material, yo sabía que lo iba a usar en la obra. Pero también sabía que yo no quería hacer una obra ni de teatro documental y tampoco quería hacer una obra de autoficción al uso, entendida como el ejemplo que os he puesto antes, de yo, Denise Despeirú, recibo un encargo para el CDN y no sé qué escribir, entonces me pongo a escribir Misericordia, me pongo a intentar contar esto. Y yo no quería hacer esto. A mí me apasiona la ficción pura, me gusta mucho, o sea, inventar personajes, ¿no?, que no existen. Y quería que en mi obra, como siempre, el centro lo ocuparan esos personajes que no existen. Entonces yo empecé a concebir una familia de exiliados uruguayos de la que ahora os hablaré. Voy a acabar de poneros el fragmentito de la entrevista, queda nada, que es lo que aparece en el final de la obra, y luego os cuento cómo separé ese material y cómo articulé todo lo demás. Digo, esta familia de ficción de la que os hablo, y
otras cosas. Ahora os lo cuento, pero nada, 2 minutos más simplemente para acabar esta entrevista. Esa primera parte sale como un poquito más allá de la mitad de la obra, después de la única escena en la que yo aparezco haciendo de mí misma, aparezco como actriz. Viene luego este fragmento que habéis visto y después al final de la obra, que ya os contaré sobre el final, de qué se trata ese final, que es muy, muy singular, realmente aparece esto. No sé, no me acordaba de nada. Bueno, me acordaba de algunas cosas, de lo que más me gustó. Me acordaba del Parque Rodó, me acordaba de algunas cosas del Parque Rodó. Me acordaba, no sé, de algunos lugares, pero no me acordaba mucho. ¿Y sabes por qué no pueden entrar tu papá y tu mamá en el país? No sé, mis papás, no sé si pueden entrar o no. ¿No los dejan? ¿Quién no los deja? No sé, yo no sé si pueden entrar o no. Pero te gustaría que pudieran entrar Sí, y venir todos juntos. sí. esa imagen es lo último que se ve en el espectáculo. Ahora os explicaré también qué más hay. Ya veis, ese barco que lleva... Ese barco que se llama Misericordia y poco tiempo antes de estrenar apareció la razón, digamos, de por qué la obra se llamaba Misericordia, ¿no? El barco que trajo a la familia de Darío Duarte. Mirad, voy a leer una pequeñísima sinopsis de la obra, como que va a ser para extenderme menos en explicar de qué va, y ahora os lo explico a través de las fotos que tengo. El dramaturgo Darío Duarte se enfrenta a su primer estreno en la Sala Grande del CDN. Ahí la primera diferencia es que Misericordia no está estrenada, no se estrena en la Sala Grande, se estrena en otra sala, la Sala Francisco Nieva. Entonces yo ahí hago 2 desplazamientos, ¿no? La protagonista de la obra no soy yo, como sería en el caso de que practicara autoficción, digamos, a la usanza, ¿no? Sino que el protagonista es este dramaturgo, también exiliado uruguayo. Bueno, la madre de Darío Duarte se exilió embarazada de él, o sea que Darío en realidad nació en España, pero sigue perteneciendo a una familia exiliada. Entonces, bueno, os leo esto. El dramaturgo Darío Duarte se enfrenta a su primer estreno en la Sala Grande del CDN. Hijo del exilio uruguayo, mientras convive con 2 hermanas tan disfuncionales como él y un amigo fracasado, ahora os presentaré estos personajes, se plantea practicar por primera vez la autoficción para hablar sobre el viaje que a sus 5 años le permitió conocer a su padre en la cárcel. El problema es que no recuerda nada. Su admirado Sergio Blanco le recomienda que hable con Denise Despeyroux, pero ¿qué pinta en todo esto una dramaturga anticuada y con pretensiones filosóficas que a Darío no le interesa? Vale, entonces, ¿qué pasa? Este personaje de ficción, Darío, ahí lo veis, Darío, no sé si conocéis al dramaturgo Pablo Messiez, probablemente tú sí lo conocerás. Bueno, él está de actor en mi obra. Él es Cristóbal Suárez, otro de los actores. Este es su gran amigo Dante. Entonces, Darío, ahí en esa imagen pertenece a lo que llamo prólogo en la obra. En ese prólogo vemos, lo que sabemos en ese prólogo es que Darío va a tener su primer gran estreno en la Sala Grande del CDN, como digo aquí, y que se está planteando, a raíz de haber hecho un curso con Sergio Blanco, se está planteando hacer por primera vez en su vida autoficción y hablar de ese viaje de los niños, de ese viaje que él, al igual que yo, también hizo en el 83, solo que él tenía 5 años solamente y fue a conocer a su padre en la cárcel. Su madre tuvo que exiliarse sola con su hermana Delmira, que en ese momento tenía 3 años o 2 o 3 años, y embarazada de él, y su padre estaba en la cárcel mientras esto ocurría, ¿no? Bien, entonces ahí le está pidiendo ayuda a su amigo, que su amigo ha dejado la profesión teatral, porque uno de los temas que también articula y que sale en la obra es cómo llevar las dificultades de la profesión y las frustraciones de la profesión. Y este personaje de Dante
ha dejado la profesión porque a pesar de ser un autor multipremiado, o sea, tiene muchísimos premios, él dice prácticamente todos, pero no es estrenado en salas institucionales, no le prestan atención o la atención que él considera los comités de lectura, en fin, está como muy peleado con la profesión teatral, muy dolido, y lo ha dejado y se ha puesto a estudiar psiconeuroinmunología, que es como una nueva disciplina clínica que no sé si a alguien os suena, la PNI, que ahora está así en auge, ¿no? Y él dice que es la profesión del futuro. Y se ha puesto con eso y se ha curado de muchas dolencias físicas y él siente que está mucho mejor. Darío quiere que vuelva al teatro, quiere que sea su ayudante de dirección en la obra y si no quiere que por lo menos lo apoye durante el proceso, pero no hay manera, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre básicamente en ese prólogo. Aquí es ya la primera escena de la obra, los personajes están celebrando Pesach. Aquí tenemos a los 4 personajes de la obra, aparte de yo, digamos, que soy la única de la realidad. Estos 4 personajes son de ficción y son la familia de Darío, es decir, sus 2 hermanas. Esa de Elmira es la hermana mayor, esa que emigró con la madre en ese barco, y esa otra hermana, Dunia, tiene 11 años menos que Delmira, o sea, hay bastante diferencia de edad, y esa tercera hermana nació porque cuando el padre salió de la cárcel en el 85, cuando se terminó la dictadura y el padre de los Duarte salió de la cárcel, se reunió con su familia en España. ¿Vale? Para la madre era inconcebible volver a Uruguay y quería que sus hijos crecieran allí, ya tenía su vida allí. El padre se unió a la familia en España, dejó embarazada a la madre por tercera vez de esta hija, Dunia, pero estaba demasiado roto por todo lo que había sufrido durante el encarcelamiento, la tortura, el haber tenido que delatar a sus amigos, ¿no? Y se suicida, se mata, es decir, que el padre de esta familia se mata mientras está la madre embarazada de Dunia, ¿no? Como digo, así que los 3 hermanos arrastran ese trauma de la pérdida del padre, ¿vale? Entonces ahí los tenemos a los 3 y a Dante celebrando Pesach. Pesach es una festividad judía, viene a ser como la Pascua cristiana, parecido, digamos. En Pesach se celebra, ¿por qué están celebrando Pesach? La abuela de estos hermanos Duarte era judía, era de Polonia, huyó de Polonia con 4 años huyendo de los nazis. Bueno, eso está algo que también se cuenta de refilón en la obra, pero digamos que hay una ascendencia judía en esa familia. Entonces, en la festividad de Pesach, lo que se conmemora es el éxodo, o sea, cuando el pueblo de Israel abandonó la esclavitud, huyó de la esclavitud en Egipto. Entonces, Delmira, aparte de esas raíces, digamos, judías que hay en la familia, Delmira estudia Cábala. Que la Cábala, no sé si sabéis, es una rama del misticismo judío, digamos. Tiene poco que ver, no tiene nada que ver con la religión ortodoxa judía. En fin, la Cábala tiene unas reglas muy particulares y de hecho, la ortodoxia judía despertaría mucha polémica, ¿no? La Cábala. Pero ella lo que está estudiando es Cábala. Ella es psicoanalista lacaniana, dice ella, pero un poco ha transformado su visión del psicoanálisis a través del estudio de la Cábala, del árbol de la vida. Y bueno, ella usa eso que llaman el árbol de la vida, el que no voy a poder entrar a hablar porque si no nos vamos del tema, pero lo usa como un diagrama de interpretación que la ayuda en esos análisis, en ese psicoanálisis peculiar que ella hace. Entonces, por eso están celebrando, como digo, Pesach, la huida de la esclavitud. Es Pesach. Delmira lo que explica, otra cosa es que todos los personajes empiezan con D, igual que yo, los Duarte, ¿no? De apellido son Delmira Duarte, Dunia Duarte, Darío Duarte y Dante, que está ahí como padre de la autoficción que decíamos antes. Intencionadamente puse a todos los personajes esas iniciales para tratar de que no se me identificara con Darío Duarte exclusivamente, porque hay una identificación y a la vez un diferenciarme, ¿no? Y estar como desplegada en todos los personajes de la obra.
y no en el dramaturgo, en el que hace de dramaturgo, que aparentemente es el protagonista cuando empieza la obra, pero luego vemos que en la obra pasan suficientes cosas como para que dudemos de quién es el protagonista, y hay un giro y un arco que, bueno, que descubre que en realidad Darío queda muy lejos de ser el protagonista. Es una obra muy coral, como todas mis obras son muy corales. Bueno, ahí están celebrando Pesaj, como decía, que lo que me interesa de eso es que estamos hablando también de un éxodo, ¿no? Y de un poder dejar atrás la esclavitud del ego, traducido en términos cabalísticos, librarse del faraón sería librarse del ego y conquistar la libertad, ¿no? Es que hay mucho ahí por contar que no quiero tampoco alargarme porque quiero que me dé tiempo de todo. Vale. Aquí tenemos... Ay, perdón, tenía esta foto, la de antes. Ah, vale, vale. Sí, esta también es de Pesaj. Bueno, pues lo mismo. Veis ahí a Edelmira con sus velas, en fin. Por supuesto, hay muchísimas licencias teatrales en todo momento, ¿no? Y yo qué sé, eso de las velas negras de la Guemará, no sé si, si se puede o no se puede. Aquí están Dante con Dunia. Dante también, digamos que irrumpe en la familia como una especie, bueno, Dante por un lado trae toda esa concepción de la psiconeuroinmunología, de la salud, todo esto que él está estudiando, y por otro lado chupa de las hermanas, o sea, se entusiasma por el mundo de Edelmira, ese mundo de la cábala de Edelmira, y el mundo de Dunia, bueno, Dante en realidad se entusiasma con el mundo de la cábala, ahora os contaré en otra diapo cómo se ponen a intercambiar estudios entre Edelmira y él, pero Dunia, lo que os quería decir de Dunia es que, ahí está, ella es lo que se llama una cosplayer, ¿sabéis lo que es? Una persona que se disfraza de un personaje de videojuego. O sea, ella, como os digo, como os dije, está traumatizada por la muerte de su padre. O sea, su padre se suicidó cuando la madre estaba embarazada de ella, y entonces ella, como una huida de la realidad, todos los personajes a su manera están huyendo de la realidad, pero ella lo que hace es, según la acusa a su hermano Darío, te refugias en un videojuego, ¿no? Aunque luego ella le acusará también de lo mismo. ¿Te crees que tú no te refugias en un videojuego? Tú estás atrapado en un videojuego pequeñito donde todos sois envidiosos y competitivos, ¿no? El tuyo ni siquiera es un videojuego de mundo abierto. El caso es que Dunia está disfrazada de Yuna, es un personaje de Final Fantasy X, no sé si es un juego que alguno conoce. Bueno, pues ella, bueno, por ahí veo que sí, que algunos sí. Bueno, es un juego ya de hace mucho, lo sé. Yo que sepáis que di con esto para escribir otra obra donde yo jamás no sabía nada de videojuegos, pero me puse a estudiar para escribir otra obra que tengo escrita. Bueno, ella se disfraza de este personaje, como digo, de Yuna en Final Fantasy. Vale, ahí tenemos... Ay. Es que uso Mac, no sé si esto es una buena excusa o no. Vale, esta es Edelmira, ese es el árbol de la vida, ese dibujito así, no sé si alguno conocéis. El árbol de la vida. No voy a entrar con esta explicación, pero bueno, ahí concretamente y en la diapo... Ay, no, la diapo siguiente no está. No. Ah, esta diapo, digo. Aquí... Ah, no, perdón. Volvemos. Vale. Aquí Edelmira le está explicando a Dante el árbol de la vida y le está explicando una cosa que se llama la cuenta del Homer, que muy rápidamente voy a decir. La cuenta del Homer son 49 días que van desde Pesaj, que es la festividad que estaban celebrando antes, hasta Shavuot, que es donde se supone que el pueblo de Israel recibe la Torá, ¿no? Recibe esas leyes, esa tabla de leyes divinas, ¿no? Bueno, la Torá y la tabla de las leyes y la Torá. Entonces se supone que en esos 49 días el alma se tiene que preparar para estar a la altura de poder recibir eso. Y entonces cada día... Edelmira le enseña a Dante cómo
cada día tienen que aprender a manejar una energía específica, de que es como en ese árbol de la vida. Es que esto es muy difícil de explicar, pero bueno, en cada uno de esos circulitos que veis ahí es lo que se llama una sefirá, ¿vale? Y entonces, dentro de cada sefirá se puede imaginar un árbol de la vida entero, en pequeñito. Entonces, cada sefirá tiene su nombre, por ejemplo, las dos que están, esa que está señalada con unos circulitos ahí y la otra que está enfrente de ella son Geset a la derecha y Geburá a la izquierda. Geset es la energía, digamos, del amor, de la misericordia, de la bondad, todo lo que tenga que ver con, ¿no?, ese tipo de energía del el dar, ¿no?, la generosidad. Y la otra, Geburá, es la energía de la restricción, de los límites, de la severidad, del juicio. Y no hay una mala o buena, la cuestión es que estén equilibradas, se equilibran las dos en Tiferet. Entonces, estoy explicando muy rápido para que se entienda que cada día es como que primer día de la cuenta del Omer, Geset en Geset. Segundo día de la cuenta del Omer, Geset en Geburá. O sea, se van combinando las sefirot, ¿no? Entonces, Geset de Geset sería el dar, pues por ejemplo, el dar sin restricciones, el dar completamente, pues eso, desinteresado y sin trabas y sin restricciones, mientras que Geburá de Geset sería plantearse qué pasa con los límites en el amor, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, hay algo que deba limitar, hay un límite que no estoy sabiendo poner, o hay un límite que me están poniendo y no estoy sabiendo aceptar. En fin, de todas esas cosas habla Delmira con Dante, ¿sí? Y a cambio él le explica todo esto, todo eso que veis en la pizarra, una pizarra tan distinta a la pizarra de Delmira, eso es lo que le explica Dante de psiconeuroinmunología. Ahí le habla del colesterol, le habla de la glucosa, le habla de, bueno, de todo un nuevo enfoque también sobre estas cuestiones, ¿no? Que bueno, que cuestiona muchas cosas de, por ejemplo, todo el tema del colesterol, de las estatinas, en fin, pone en cuestión todo este enfoque porque hay también un enfoque nuevo y, en fin, Dante hacen como un intercambio, ¿sí?, de saberes y en medio de ese intercambio se van enamorando. Lo que pasa que sin que Dante se dé cuenta de nada, él está así obcecado en lo que le está explicando, la otra se va enamorando, pero en fin, lo van manejando bastante mal. Y en medio de todo esto está también Dunia, que Dunia se pasa básicamente el tiempo encerrada ahí arriba hay un altillo, ahí no se ve bien, eso es la escenografía de la obra, claro. Ahí en ese triangulito hay un altillo donde está Dunia con su videojuego. Ella es creadora también ella está haciendo un videojuego independiente. Entonces Dunia es testigo de todo lo que va pasando en la casa entre Dante y Delmira. Al tiempo que Darío, aunque no lo veáis en estas imágenes, está sufriendo lo suyo porque, claro, empieza como a tener envidia de esta relación que Dante establece con sus dos hermanas, sobre todo con Delmira, ¿no? Dunia le va haciendo retratos a Dante y luego lo usará como personaje en su videojuego, que también hay en la obra un fragmentito como del videojuego que está haciendo Dunia. Entonces, vale, esta os mostré. Vale, esta es ahí aparezco, esta es la única escena de la obra en la que, bueno, yo aparezco aquí en esta escena y aparezco también al final de la obra. Entonces, esta es la única escena en la que aparezco yo con Darío. Después de esa escena viene el vídeo que os mostraba, veis, reconocéis ahí la imagen mía que es de ese vídeo que os mostré. Entonces, a lo que voy. Este momento de la obra es un momento que podría ser de teatro documental, entre comillas, en el sentido de que es un documento real, una entrevista real proyectada y ya está. Pero yo he fabricado todo ese aparataje ficcional para que
esta es una escena en la que Darío Duarte queda conmigo, la dramaturga Denise Despeyroux, queda conmigo, es importante señalar, porque no tiene más remedio, porque él lo que hace es recurrir a Sergio Blanco, a quien admira y que además es como el gran experto de la autoficción, como os contaba, pero Sergio Blanco está estrenando en Seúl, entonces tenemos una escena donde yo le pedí a Sergio Blanco que me grabara un audio para el personaje de Darío Duarte dirigido al personaje de Darío y que le dijera que no lo puede ayudar porque está estrenando en Seúl, Tebaslan, y que le sugiere entonces que hable conmigo. Le dice que yo soy uruguaya y que yo he estado en el viaje del 83 y que le he hablado de eso y que me acuerdo de todo, y le dice que quede conmigo. Entonces Darío Duarte queda conmigo, pero como os digo, que queda un poco contra su voluntad, ¿no? Y bueno, quedamos ahí, se supone que hemos quedado en un bar y ahí tenemos una escena en la que yo hago de mí y en la que, por un lado, hay dos temas en esa escena. Uno es el tema de mi lugar dentro de la profesión, que es un tema que yo abordo frontalmente en la obra, y con un nivel de exposición además muy alto. En la obra se menciona a mucha gente de la profesión con nombres y apellidos. Entonces, como os digo, el nivel, o sea, así como de riesgo y de exposición es bastante alto. Entonces, en esta escena, de lo que yo le hablo a Darío, a diferencia, digamos, de lo que pasaría en una obra de autoficción, digamos, convencional, yo no le hablo de la obra que estoy haciendo, que el público está viendo. Yo no le hablo de Misericordia, porque Misericordia es la obra que no existe. O sea, yo lo que le explico a Darío es que yo tuve un encargo del CDN que no fui capaz de afrontar. Y le explico que no, estoy resumiendo mucho, pero le explico que no fui capaz de afrontarlo porque me daba miedo a exponerme, porque me daba cuenta, entre otras cosas, de que si tenía que escribir una obra nueva, de alguna manera yo me veía forzada a escribir una obra nueva, cuando en realidad ya tenía otra obra escrita que habría podido estrenar. Entonces yo me veía forzada a escribir una obra nueva, bueno, una serie de circunstancias que algunas las explico en la obra, pero vamos, no voy a explicar aquí. Tampoco explico todo en la obra, explico una parte. El caso es que yo lo que le explico a Darío es que la única manera de escribir una obra nueva, la única forma en la que yo era capaz de escribir una obra nueva era involucrándose, abordando en esta obra nueva el tema de mi frustración profesional. Y eso me dio demasiado miedo. Y entonces no lo hice. Entonces aquí quien sale a escena es esa parte de mí que no se atrevió a hacerlo. ¿Me explico? Vale. Bueno, entonces, de la misma manera que la escena que viene la escena anterior a esta escena prepara de alguna manera mi salida a escena, porque es una escena en la que Darío, Dante y Delmira, que también aparece, hablan de todo esto que le ha pasado a él con Sergio Blanco, de cómo no tiene más remedio que hablar conmigo. Se habla, ya os digo que se habla de bastantes personas de la profesión y también de mí y también de Pablo Messier. Nos reímos un poco, me río de mí misma, me ridiculizo bastante en la obra. Y de la misma manera que esa escena prepara esta aparición mía en escena, también esta aparición mía en escena prepara la recepción de ese momento, de ese documental. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, ¿me vais siguiendo? ¿Sí? Gracias, es que no sé si me enredo demasiado. Bien, bueno, aquí os decía, este es otro momento cotidiano de Dante. Ahí lo que está haciendo Dunia es ensayar un baile de Yuna, un baile de ese personaje de Final Fantasy. Vale, aquí tenemos a Dante preparando una bañera llena de cubos de hielo, donde se mete para darse un baño helado, para generar hormesis, que es estrés adaptativo controlado. Es una de las cosas que le han recomendado, ¿no? Con la psiconeuroinmunología. Sí, está ahí, es una bañera de agua fría, sí. Vale, mientras, aquí están los tres hermanos Duarte. Sí, esto es para que vierais también parte de la escenografía. Y aquí ya, esta es la penúltima escena de la obra. Aquí
están celebrando Yom Kippur, que es una fiesta, bueno, es el día del perdón, que se le llama también. Y bueno, en Yom Kippur no tienes que practicar ayuno, no te puedes sentar, por eso no hay muebles ahí. Me interesaba a mí dejar la escena al final vacía de muebles, ahora veréis por qué. Y bueno, ahí veis a Yuna disfrazada con otro disfraz, Dunia, perdón, disfrazada con otro disfraz de Yuna, que es un disfraz de novia, como veis. Estoy pensando que es una pena que no haya traído más material de vídeo de la función, que me hubiera gustado mostraros. Pero bueno, será suficiente con esto. Bueno, ahí ella se disfraza de novia de videojuego. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, en esta escena falta Dante. Dante llegará y bueno, lo que pasa en esta escena es que Dunia está en lo que se conoce como, digamos, si fuera un poco ciclotímica, pues estaría en un momento de euforia, de euforia ciclotímica. En la escena anterior suena una canción que se titula El Adagio en mi país, no sé si la conocéis, de Cita Rosa. Bueno, luego voy a ver si la puedo poner. ¿Esto está conectado a internet? El sonido va muy mal. El sonido de internet va muy mal. Vale. Bueno, luego si me da tiempo lo comento. De todas maneras, ¿cómo voy de tiempo, Beatriz? Ay, bueno, vale. Pues me doy prisa y si me da tiempo lo explico y si no, no. Vale, bueno, la cuestión es que, como os digo, Dunia está ahí en un momento de euforia. Y bueno, de pronto se pone a hacer una confesión. Ella dice en un momento, cuando tenía 6 años, dice, el fantasma de mi padre me salvó de morir ahogada. Entonces, claro, Dante, que es el que no es de la familia, se queda ahí como, ¿qué? Habla en sentido, ¿qué metáfora es esta? ¿O qué significa? ¿Qué? No, ella dice, mira, Delmira, es verdad. Y Delmira le dice, sí, es verdad. O sea, hay algo como muy raro ahí. Bueno, total, eso acaba en que Darío, que está atravesando muy mal momento y que está muy resentido porque nadie se interesa por su obra, Darío no le ha ayudado en absoluto durante el proceso. En Yom Kippur él intenta leer la obra pero tampoco le hacen caso, ¿no? Y Darío le acaba diciendo a Dunia a la cara que lo que ocurrió a los 6 años no fue que el fantasma de su padre la salvara de morir ahogada, sino que un hombre la violó de niña, estuvo a punto de ahogarla y se arrepintió y al final la salvó, digamos, no la ahogó, sino que la salvó de ahogarse, pero que eso fue lo que pasó, ¿no? Ahí es cuando, justo antes de eso, es cuando Dunia le dice a Darío, tú también vives en un videojuego, es un videojuego chiquitito, ni siquiera es un videojuego de mundo abierto, ¿no? Cada una de vuestras jugadas es previsible, bueno. A lo que voy es que después de esa confesión tan trágica, que digamos que lo que se espera en la obra es un final completamente trágico, entonces ahí lo que ocurre es que, bueno, Dunia se va a ese lugar de la escena donde antes estaba yo, digamos, a ver, ahí, más o menos, ahí donde donde nos veis a Pablo y a mí. Bueno, Dunia se va ahí a hacer su baile con ese traje de novia, hace el baile que antes la hemos visto ensayar, que es un baile que hace Yuna, el personaje de Yuna, el Final Fantasy, para ayudar a las almas a cruzar el más allá. Entonces, de alguna manera es como ella está ayudando a liberarse. Suena una canción que también habla como de eso, se entiende como que ella está tratando de liberarse del fantasma de su padre y eso acaba con, ella golpea una ventana que hay proyectada ahí y se supone que se tira por la ventana, ¿no? Entonces lo que vemos a continuación es un trocito de un montaje con imágenes de vídeo de Final Fantasy donde vemos la caída, eso es lo que me digo, que me gustaría haberos mostrado. Vemos a Yuna cayendo al vacío y inmediatamente después de eso, lo que ocurre es... Vale, lo que ocurre es que Yuna se tira ahí sobre esos cojines que veis ahí y aparece proyectado, ¿veis que ha proyectado una cama de hospital?
Bueno, esta es la última escena de la obra. Entonces, en esta última escena de la obra, lo que está proyectado, ¿por qué se mueve? Ah, porque yo he movido esto, ¿no? Vale, yo he movido esto, vale, tranquilo, quieto. Vale. Lo que se ve es, la escena proyectada es lo que está pasando en la realidad. O sea, en la realidad lo que está pasando es que Yuna está en coma, Dunia, mejor dicho, Dunia, está en coma en una cama de hospital y ahí están, concretamente ahí vemos a Dante y a Delmira visitándola. Entonces, esto que ocurre en el escenario, sí, es lo que hay en la mente de Dunia. O sea, Dunia se imagina a sus hermanos y a Dante como otros personajes de Final Fantasy. O sea, ese es un personaje que se llama Tidus y este es un personaje que se llama Lulu. Y a continuación, ahí Pablo Messiez está disfrazado de Auron. ¿Sí? O sea, son todos los personajes de Final Fantasy. Antes de ver esto, el espectador ha visto un pequeño vídeo que montamos donde se ve la caída de Yuna y donde aparecen estos personajes para que el público entienda que Dunia se está imaginando todo lo que oye, porque lo que pasa es que de repente empiezan hablando los personajes en el vídeo, ¿sí? Hablan de cómo está, ¿no? Y luego el vídeo acaba perdiendo el sonido y hablan los personajes aquí en escena. Mientras Dunia básicamente se ríe. Ya, aquí les contesta, ahí no les puede contestar, pero aquí en un momento les contesta y luego ya cuando hablan entre sí simplemente se ríe, ¿no? Se ríe del delirio, de lo que están pasando. Entonces ahí el personaje de Darío lo que dice, porque claro, Delmira le está cantando una oración en hebreo, ¿no? Como ella, bueno, en su línea le está cantando una oración en hebreo y Darío le dice, es que tendríamos que por cantarle algo en castellano, estas no son sus raíces, la abuela era judía, bueno, la abuela, pero no, tampoco era judía, realmente no tenía tampoco unas raíces religiosas judías, esto no tiene sentido, es absurdo, tendríamos que cantarle algo más selvático, dice Dante, ¿no? Que es el personaje más cómico, digamos, el de Dante. Y bueno, que es un diálogo, me refiero, que es un diálogo que no tiene ni pies ni cabeza, en los que empiezan a hablar de cantarle a Dunia algo pues más selvático, algo en castellano. Total, bueno, se van, la dejan ahí la dejan sola para que todo ocurre como, insisto, es la realidad y la fantasía que van a la vez, ¿vale? Se habla aquí, pero se entiende que lo que se dice aquí se está diciendo allí, en la realidad. Y entonces luego, en cuanto se van, aparezco yo con el vestido con un vestido amarillo, que trata de ser parecido al que llevaba de niña, y soy yo la que viene a cantarle una canción selvática, como dicen. Le canto como una especie de mantra, bueno, es un ícaro, concretamente es un tipo de canción que se recibe en las ceremonias de ayahuasca, no sé si habéis oído hablar de los ícaros. Bueno, es una canción conocida que dice ábrete corazón, ábrete memoria antigua, ábrete entendimiento, en fin. Se lo canto a ella y acabamos así, abrazadas, viendo el fragmentito final. ¿Vale? Entonces, bueno, he querido llegar hasta aquí, hasta el final de la obra, para contaros cómo hay, además, después de este giro, este suceso trágico que es el suicidio de Dunia, ¿no? Que podría ser pues un final muy trágico, hay este extraño final en el que, porque en la escena anterior el público se ríe mucho, o sea, es como muy graciosa la escena anterior, y luego esto es una escena pues como muy emotiva y que acaba con, yo también una cosa que tenía clara es que la obra iba a acabar con ese final mío de la entrevista. Aunque no sabía qué más iba a pasar en escena, pero sabía que estaría pasando algo en escena mientras se proyectaba ese final. Y lo que pasa es esto. Inmediatamente después de mi canción nos ponemos a ver ese trocito final. Y bueno, ya está. Esto, la verdad que me arrepiento de no haber traído más imágenes porque es como que, bueno, no quería
no quería cansar, pero ahora he echado de menos imágenes para contaros lo mejor. Pero bueno, espero que os hayáis podido hacer una idea y ahora, más que seguir enrollándome, que tengo la sensación de que me han quedado muchas cosas por decir, pero sobre todo la sensación, tengo la duda de si se ha entendido algo de lo que es misericordia o no. Entonces, os cedo la palabra en los minutos que tengamos para lo que queráis preguntar. ¿Te parece, Beatriz? Pues eso, me gustaría si queréis preguntar algo o comentar algo o discutir algo, lo que queráis. ¿Cómo trabajas con la escenografía? ¿Tienes un escenógrafo? Bueno, Confianza, digamos, piensas con esa persona. Alessio Meloni es el escenógrafo de esta obra. Yo llevaba muchos años con ganas de trabajar con él porque me gusta mucho lo que hace. En muchas de las obras que le he visto trabaja muchísimo y hasta ahora no había podido trabajar con él y la verdad que ha sido maravilloso. O sea, ha sido una gozada porque claro, cuando trabajas así tan bien como con un escenógrafo casi que la propia puesta en escena se va armando, o sea, tu trabajo como en la dirección tiene mucho que ver con la escenografía. Entonces, en esta obra está todo el tiempo, no se aprecian las fotos, pero la escenografía está en un estado de permanente transformación. En el prólogo empieza todo cerrado, porque hay unos paneles, bueno, ahí en la foto esta podéis... Todo esto donde ahora está la proyección, que la proyección, como veis, está completamente encajada dentro de esa casita, de esa fachada, ¿no?, de la casa. Entonces, todo eso son paneles que se descorren, que se puede abrir completamente, ¿vale? Y del lado de aquí de adentro, lo mismo. Se va a apreciar más en... A ver... En esta foto es donde más se puede ver. Claro, a ver, todos estos paneles que aquí están cerrados pueden estar abiertos. Y lo mismo esto. Aquí están abiertos estos que también pueden estar abiertos o cerrados, ¿de acuerdo? Entonces, la escenografía, en cada escena hay un cambio con la escenografía. O sea, en la puesta de escena yo voy jugando con... esto aparece desde todo cerrado. En el prólogo es cuando lo tenemos todo cerrado. Hay una escena en la que lo tenemos todo abierto, o sea, es decir, tanto este lado como este otro lado, ¿vale? Y luego también jugamos con el espacio escénico de aquí y de allí. Por ejemplo, el momento que antes se mete en la bañera estaría ya, que viene a ser como que él está en su casa con la bañera, ¿no? Y Darío está aquí, primero en la mesa, con esa canción que os digo de Citarrosa, y luego en la cocina, y en esa está todo abierto, ¿vale? Pero la idea esencial es mostrarlo todo dentro de una casa. No. La idea esencial, bueno, esta es la casa de los Duarte, claro. Todo debe ocurrir dentro de la casa. Bueno, no, a ver, no todo ocurre dentro de la casa. O sea, hay de hecho una escena en la casa que ocurre justo delante de la casa, como si fuera, ¿no?, como si fuera un patio interior, digamos, de alguna manera, podría ser como cada uno lo quiere imaginar, pero que transcurre fuera. La de Pablo y yo, que se supone que transcurre en un bar, transcurre ahí fuera también. La de Dante, como digo, transcurre al otro lado, ¿vale? Pero sí, es una casa, es amarilla porque amarillo es el color corporativo del CDN. Entonces, por eso tiene ese amarillo flúor. Y bueno, pero sí, ha sido preciosa la experiencia de trabajar con Alessio, la verdad. Y sí, es fundamental. Claro, si yo hago una producción independiente, digamos, donde apenas no puedo plantearme un diseño de escenografía, pues no puedo hacer ese uso del espacio tan creativo. O sea, aquí hay un uso muy creativo del espacio porque, como os digo, se va transformando, en cada escena es distinto. La pizarra también ocupa un lugar para mí muy relevante. Pasan muchas cosas en torno a la pizarra también. O sea, son decisiones, ¿no?, que iba tomando. Quería la idea de buhardilla, quería que Dunia estuviera en una buhardilla. También hay unas escaleras que aquí no se ven, es que no hay ninguna foto en la que se vean las escaleras, pero esas escaleras también se juegan. También pasan cosas en las escaleras y muchas veces las escaleras es el lugar que ocupa Dunia para espiar, ¿no?, para
mirar y dibujar y escuchar sin ser percibida, ¿no? Seguro que tenéis preguntas, ¿sí? ¿Tú? A mí me ha sorprendido gratamente la inclusión. Sí. Sí. Sí, bueno, se escucha. Te oigo, Bueno, te se- oigo. Te oigo, te oigo. Vale. Me ha sorprendido gratamente la inclusión de un videojuego en una obra dramática. Bueno, en general, una obra literaria, ¿no? Ujú, ujú. Y quería preguntarte por qué Final Fantasy, si es un gusto personal, si ha sido igual por conveniencia de historia. No, mira, a ver, mira, como te decía, yo me puse con el tema este de los videojuegos, era algo que desconocía por completo y me puse con ello porque me dieron una beca BBVA, no sé si las conocéis. Bueno, yo pedí una, sí, tú las conoces, vale, sigue intentándolo, sigue, a mí me lo dieron a la tercera. Bueno, yo la pedí porque quería escribir es una obra que ya he terminado, la terminé de escribir en 2020, hablo de esa obra aquí en esa escena donde aparezco, de hecho, hablo de esa obra. Tiene un título tan extraño como Salvar a Apollinaire, se titula, pero no voy a entrar a... O sea, el título tiene mucha justificación, pero no voy a entrar ahí porque si no, no acabamos. Pero bueno, la cuestión es que en esa obra hay dos personajes que se dedican al testeo de videojuegos y que están probando un videojuego que consiste en el jugador tiene que evitar la Segunda Guerra Mundial. Digamos, es un videojuego en el que tú puedes manejarte en los 50 primeros años del siglo XX y el objetivo del jugador es evitar la Segunda Guerra Mundial. Pero el problema es que no es un videojuego, se supone que es un videojuego cuántico, sea lo que sea que signifique eso, en la primera videoconsola cuántica de la historia, ¿no? Y el problema que tiene este videojuego es que los personajes, o sea, es que nadie consigue ganar. Quiero decir que hasta el momento nadie ha conseguido ganar porque aunque cambies los hechos, aunque el jugador interfiera en la historia, ¿no? Y provoque cosas, luego la historia siempre se las arregla para volver a lo mismo y para que todo acabe desencadenando en lo mismo, ¿no? O sea, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos están investigando eso, bueno, total. Yo necesitaba documentarme sobre los 50 primeros años bueno, sobre todo sobre la historia de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo esos años, las vanguardias del siglo XX, porque ahí, bueno, lo que descubren mis personajes es que juegan un papel decisivo, las vanguardias del siglo XX y concretamente Apollinaire juega un papel decisivo para evitar esa Segunda Guerra Mundial. Porque, bueno, si en lugar de haber muerto Apollinaire hubiera muerto Marinetti, que era el líder de los futuristas, ¿no? Y que se convirtió en el principal líder de las juventudes mussolinianas, ¿no? Pues bueno, que el futuro de la humanidad hubiera sido distinto. Total, nada, un embrollo, pero la cuestión es que yo tenía que estudiar historia, estudiar algo de física cuántica, por lo menos para poder dar alguna explicación, porque esto va a implicar que los personajes puedan viajar al pasado, ¿no? Y tenía que estudiar videojuegos, porque claro, no tenía ni idea de lo que era un videojuego, básicamente. Entonces, Final Fantasy X fue uno de los primeros videojuegos que me compré, porque sí, o sea, fue uno de los, ¿no? Y de hecho estuve 3 veces a punto de devolverlo porque yo jugaba tan mal, o sea, y comprendía tan poco el juego que no era capaz ni de llegar a las, ¿cómo se llaman? Las esferas de guardado. ¿Sabes? Que hay que guardar, que no tiene guardado automático. O sea, este es un juego que no tiene guardado automático, que tienes que llegar a una esfera de guardado. Y yo no me enteraba de eso y no lograba. Y cada vez, o sea, me mataban porque jugaba fatal y tenía que volver a empezar y era desesperante. Y fui a devolverlo 3 veces, pero cada vez que lo iba a devolver, el chico de la tienda me convencía de que era un juego maravilloso porque a él le encanta Final Fantasy, es un fan de los juegos de rol y todo eso. Y nada, me convencía de que no lo devolviera y le diera una oportunidad. Así que bueno, me acabé quedando el juego y jugando y luego pensé que bueno, que Dunia iba a ser, me gustó el personaje, lo que me gustó fue el personaje de Yuna como para una cosplayer de la obra. O sea, no es que me fascine especialmente el juego, pero me pareció que era un personaje que era muy bonito vestirla así y bueno, y realmente funciona muy bien. Y además la historia de Yuna, que ha perdido a su padre, que sigue los pasos de su padre, se convierte en invocadora como él, en fin, me pegaba mucho.
para todo eso. Y luego además incluso yo pensé en que Dunia se tiraba de la ventana de su guardilla sin acordarme o sin saber, ya no sé muy bien si sin saber o sin acordarme, que Yuna se tira en una escena que la obligan a casarse con un malvado, ¿no? Y descubre que es un malvado y se tira por un castillo, por una torre, ¿no? Y no me acordaba de eso o no lo... Bueno, y cuando lo vi digo, hostia, esto tiene que salir en la obra. O sea, esto... Por eso digo que me gustaría mostraros, ahí hice un montaje, pero donde empieza con esa caída. Y así es como se narra la caída de Dunia. Perfecto, muchas gracias. Es que la simbiosis de tanto de Dunia como de Juni ha sido perfecta. O sea, entonces por eso te preguntaba y la verdad es que muy bien. Muy bien. Claro, claro, sí. A ver, ¿se oye? Sí, sí se oye. A ver, tengo un montón de reflexiones. Muchas gracias, Beatriz, por traer a Denise. Y Denise, gracias por venir. A ver, me ha parecido, no sabía nada de tu obra. Lo suelo hacer, el venir a un sitio a escuchar a la gente, a hablar y no estudiar nada previamente. Y ha sido maravilloso, como siempre. Bueno, a ver, me ha parecido muy bonita la manera, y excepcional, la manera que tienes de abordar la combinación de lo ficcional y lo real en esta obra. Además, justo combinando con el comentario del compañero aquí, también hay otros niveles de ficcionalidad dentro de la obra y estaba también pensando sobre eso. Otra cosa que he pensado, una de las cosas que hace el teatro contemporáneo es mostrar el proceso. ¿Vale? Las obras de autoficción se juegan con eso todo el rato. Pero me da la impresión de que tú has jugado con eso, pero al mismo tiempo había una negación de mostrar el proceso, porque sí. Sí. Sí, es trabajar con esa tensión. Sí, esa era mi primera pregunta, la cuestión del proceso y de exponer el proceso o no, por qué sí o por qué no. Y luego la segunda pregunta era, ¿esta obra se podría hacer sin ti en el reparto? Vale, mira, respecto a si el proceso de la obra se expone en la obra, no, la respuesta te diría que no. O sea, realmente en la obra se cuentan muchísimas cosas, pero una de las cosas que no se cuenta es el proceso de esta obra, porque entre otras cosas, porque lo que te decía, lo que os decía cuando hablaba de esa escena en la que salgo yo, en esa escena, si esa escena en la que yo salgo fuera cierta, esta obra no existiría. Entonces, desde el momento en que estamos ahí, o sea, yo digamos que me atento de alguna manera contra varias reglas muy básicas de la autoficción, ¿no? Y una sería esa, otra sería en que soy un personaje secundario en mi propia obra. Aunque es cierto que a pesar de ser secundario, soy central para la trama en el sentido de que Darío, digamos, me necesita para su trama, pero me necesita en realidad... Yo necesito a Darío y a toda la obra para contar mi viaje. Yo lo que cuento, lo que muestro de mi viaje, que es algo, yo solo cuento un momento en realidad, cuento ese momento de la llegada. Y ese momento en la entrevista yo estoy contando también la llegada. Si te fijas en esa entrevista que me hacen de niña, cuento lo mismo que yo cuento de adulta, o sea que yo os he contado al empezar esta charla y que yo cuento también en la escena a Darío. Entonces, en realidad, de la realidad hay muy poquito, de la realidad hay solo eso, ¿no? Y luego todo lo demás, cada personaje de ficción tiene su arco, por eso también cada uno son mundos muy distintos, o sea, Delmira está inserta ahí, metida en el mundo de la cábala, Dunia está metida en el mundo de los videojuegos, y más concretamente de Final Fantasy, pero también de su propio videojuego. Y Darío en el mundo del teatro y Dante en el mundo de la psiconeuroinmunología. Entonces, cada uno, y esas tramas son tan centrales en la obra, se llevan tanto tiempo, digamos, exigen tanto desarrollo que es que tampoco ahí te puedo contar nada más, digo, acerca de mí o... No, y la segunda pregunta era si podría hacer sin mí esta obra. Bueno, en un primer momento yo me planteé la idea de poner a una actriz haciendo de mí y bueno, y decidí que no, que lo que tenía más sentido era que saliera yo ahí, realmente es lo que tiene más sentido. Pero bueno, como poderse, se podría, pero realmente tiene más fuerza, yo creo que sea yo la que salgo ahí. De hecho, ha tenido mucha fuerza esa escena. Sí. ¿Va? ¿Va? Ah. Hola. Hola.
me inquieta saber el viaje del 83, hasta qué punto te ha influenciado en las creaciones que has hecho como dramaturga o creaciones en general de arte, si ese viaje vital supuso una Denise muy concreta a la hora de crear contenido. Es que realmente esa pregunta que me hace realmente no lo sé. Digo, o sea, ¿cómo contestarte? O sea, para contestarte con sinceridad es que... Quiero decir, es más allá de Misericordia, hay más de ti, de ese viaje en otras creaciones más allá de Misericordia. A ver, literalmente no. Literalmente, como os decía al principio, esta es la primera obra en la que yo abordo ese suceso, ese viaje, y en la que abordo, digamos, mi condición de exiliada, digamos, si es que le quieres llamar así, ¿no? Pero es verdad que si una se pone a analizar, ¿no? Lo que he hecho es cierto que yo en mis obras anteriores he trabajado mucho con la figura de, digamos, de los ausentes, del anhelo. Siempre hay, en varias de mis obras hay personajes, digamos, hay una dificultad como... Hay como una falta muy grande, ¿no? Como o bien por una dificultad de llegar al otro, una dificultad de entendimiento entre personas, ¿no? Que, por ejemplo, que se aman pero que no pueden llegar a entenderse, o sea, y la figura del excluido, ¿no? Hay algunas de mis obras, por ejemplo, de las primeras obras que jugaba con fantasmas, o sea, con personajes, me gusta mucho, también porque, o sea, yo desde un punto de vista tengo una mirada muy lúdica sobre el teatro y me gusta todo lo que yo considere que le puedo sacar juego en escena, me gusta explorarlo. Entonces hubo una época, cuando empezaba a escribir, en la que hice, bueno, un díptico del más allá, 2 obras que llamé díptico del más allá, que más tarde se convirtieron en un tríptico del más allá, porque hubo una tercera que también tuvo que ver con eso. Y como digo, en esas obras aparecen personajes que están muertos, entonces algún personaje los puede ver pero otros no, en fin, dan distintas formas de juego teatral, ¿no? Porque es interesante eso de tener en escena, pues eso, personajes que en determinado momento el público se da cuenta de que nadie los está viendo o que conviven 2 planos, de repente el de los vivos y el de los muertos, ¿no? Y todo eso me parece muy interesante teatralmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, todo eso puede tener que ver con... Creo que has contestado sí. Creo que sí. Bueno, yo más que una pregunta, también es una felicitación para las dos. A Denise, me ha encantado tu presentación, y a Beatriz por haber elegido también a esta autora para que viniera. Yo me había quedado con muchas ganas de ir a ver la obra. Ver la obra, sí. Pero desde mi punto de vista ha estado muy poquito tiempo en cartel, entonces la pregunta después sería si va a girar y si la vamos a tener. Sí, no ha estado tampoco en cartel, ha estado del 19 de enero al 25 de febrero, que bueno, a mí siempre me parece poco, pero debo reconocer que hay muchos compañeros de Valencia, por ejemplo, de Sevilla, en fin, de un montón de sitios de España que montan las obras o sea, salvo que estés en Madrid o en Barcelona, los teatros públicos montan las obras para hacerlos 2 días o 4, 2, 4, o en algún caso es una desgracia. Vamos, yo no me puedo poner ni en la piel de esos compañeros, porque de verdad, si yo sufro, si está un mes en cartel la obra y se baja y sufro, no sé lo que deben sufrir para el esfuerzo que representa, ¿no? Una producción teatral y tenerla 2 días en cartel. Me parece de locos eso. Así que en ese sentido debo decir que soy una afortunada y no puedo quejarme de que esté poco tiempo. Así que debo decirlo. Mira, vamos a ir al Central de Sevilla el 1 y el 2 de noviembre. Bueno, vamos a ir al TEN de Valencia. Bueno, esto en nada, yo te lo mandaré para que lo digas, pero a finales de octubre, y ahí sí que os queda cerquita, ¿no? Sí. Como para ir, el TEN de Valencia os queda bien. Y pues ahí os espero. Ahí vamos a ver la obra, ya que hoy no hemos visto los videitos, que también nos hemos quedado con ganas. Pero además yo te quería felicitar por el buen resultado también. A la gente que trabajamos los exilios en el siglo XX,
siempre nos parece que detrás hay unas historias dolorosas, pero también maravillosas y muy rocambolescas que creemos que todavía no se han llevado a escena como deberían, tanto en teatro como en el cine, porque, bueno, pues suceden estas cosas de mamás que salen embarazadas, padres que después salen o madres que se quedan, estas familias partidas. Pero este acercamiento que tú has hecho, por un lado muestra ese lado también, pero lo deja entrever. Y al mismo tiempo muestra pues un poco cuáles son las consecuencias de esos exilios dentro de las familias y aparte sumando esos puntos así de locura y de surrealismo de, no sé, quienes hemos tratado de cerca a familias uruguayas con ascendencia judía, vemos que están todos esos elementos místicos presentes y demás. Entonces creo que es un juego también que, bueno, y ahora pensando también en gente más joven, que al alumnado le pueden dar también la curiosidad para decir, oye, pero ¿qué pasó en el año 83? ¿Y qué sucedía con esta dictadura? ¿Y cómo era la gente que volvía? ¿Y cómo venía? O sea, me parece que es un enganche también muy bueno porque al final quienes lo hacemos desde la historia, pues escribimos artículos académicos o libros y decimos, bueno, o sea, al final lo van a leer nuestros colegas, pero no sabemos si va a llegar a un público tan amplio. Entonces, ahí también, además de la felicitación, enganchaba y ya termino, ¿qué estáis recibiendo después de ver esta obra? O sea, ¿se pone más gente en contacto contigo? ¿Te cuentan experiencias? ¿Quieren hacer algo similar? Es que han pasado muchísimas cosas han pasado. Desde un día, por ejemplo, que nos vino de público, ¿no? Un hombre que veíamos, o sea, la gente, hay un momento de la obra que la gente llora, o sea, después de mi escena esta con Pablo Messiez y el vídeo, ahí oímos a la gente llorar, ¿no? Oímos a la gente moquear, esto es normal, pero un día hubo un hombre que no podía parar de llorar y que se cambió de sitio, se fue atrás de todo, que como la sala tampoco es muy grande, lo seguíamos oyendo igual. Y resulta que era un ex senador del Partido Socialista gallego que estuvo en ese avión, que viajó con los niños y estuvo en ese avión, entonces quedó tan conmocionado que no podía parar me esperó a la salida, no podía parar de llorar. Eso fue como muy impresionante. Luego gente que me esperaba a la salida me decía, yo también estaba en ese avión. Claro, gente que éramos 154 niños, sobre todo de España, pero de distintos países de Europa, como decía, y curiosamente vinieron varios que habían estado en el avión. Luego me contactó también por Instagram, me contactó una chica que yo la menciono a ella incluso, yo hablo del documental este que os decía de Tus padres volverán, es un documental donde aparecen entrevistados varios de esos niños ya de adultos, cada uno en distintos países precisamente de Europa. Y aparece, una de las personas que aparece es una chica que viajó muy chiquita, viajó con 7 años, pero bueno, es muy chiquita, sí, y no conocía a nadie, o sea, viajó, ella en realidad había nacido en Cuba. Ni siquiera era de familia uruguaya, pero que se había exiliado a Cuba, que luego acabó en España, bueno, yo qué sé, unas vueltas de la vida, y a ella la mandaron ahí contra su voluntad, claro, y fue una experiencia muy traumática para ella, muy traumática. Y yo la menciono en la obra, yo digo, porque Darío, que no se acuerda de nada, y dice, tiene que haber sido traumático, y yo la menciono, bueno, hay esta chica que cuenta esto, y ella me escribió, dice, yo soy la que... No había visto la obra, porque ella vive en Valencia, de hecho, vive en Valencia, va a venir a verla cuando ya estamos en contacto y va a venir a verla cuando la traigamos a Valencia. Entonces sí, han pasado muchas cosas de esta índole y, por ejemplo, pasó también que me contactó una profesora que ella no estuvo, es uruguaya, ella no estuvo en el viaje este de los niños, pero es íntima amiga de otra persona que sí estuvo. Y esta profesora estudia la literatura de la segunda generación del exilio, es decir, la literatura que han generado esos hijos de exiliados, o sea, sería, digamos, yo podría ser su objeto de estudio, ¿no? Y ella, por ejemplo, me recomendó algunas obras, una de Laura Alcoba, ¿os suena así? Es una autora argentina que se exilió de niña a Francia, ¿no? Y El azul de las abejas me leí yo de ella. Bueno, entonces ella estudia esto. Entonces yo descubrí algo que tampoco yo no tenía ni idea, de que había como este interés por examinar qué pasa, no ya con la generación que se exiliada, sino con los hijos de esos exiliados, ¿no? Y cómo el exilio puede tener este carácter
transgeneracional, o sea, esta influencia transgeneracional, que además a mí todo esto me interesa mucho porque otra cosa que yo he estudiado filosofía, pero otra cosa que estudié de adulta, digamos, hace unos años, hice una formación en constelaciones familiares, que no sé si os suena, si sabéis qué es. Bueno, pues estuve 3 años estudiando eso en el Institut Gestalt de Barcelona, en la sede de Madrid. Y a mí me interesa mucho ese enfoque de lo transgeneracional, cómo hay cosas sistémicas, cómo pertenecemos a un todo mayor, ¿no? Y cómo hay cosas que lejos de ser, digamos, individuales, o sea, parecen biográficas, pero que no son solo biográficas, que tienen que ver con el sistema al que pertenecemos y cómo eso nos afecta a través de las generaciones. Entonces, vamos, que todo está muy, muy conectado. Sí. Bueno, lo primero que el título me ha encantado, el juego del teatro, que creo que era. Ah, lo de la intemperie y compromiso, el juego del teatro. Bueno, sí, es un título de otra conferencia que tengo, o sea, sí, te escucho. Bueno, nada, es que justo la semana pasada reflexionaba sobre eso y pues eso, que me ha parecido súper divertido como lo planteas. Y bueno, mi pregunta es bastante más absurda que todas las demás y a lo mejor insustancial, pero justo el otro día en una clase de arte que tenemos mi compañera y yo, hablábamos del color. Hablamos de todo el arte y entramos en ello en el color, ¿no? Y me ha sorprendido mucho que todo fuese amarillo porque es un color muy estridente, ¿no? Y además de por tu vestido, ¿supone algo más? Sí, decía que es el color corporativo que ha escogido el CDN desde que está la nueva dirección a cargo de Alfredo Sanzol. Yo no sé si os habéis fijado, todo es de este amarillo estridente, que curiosamente es el mismo amarillo estridente que usan muchísimas corporaciones, o sea, muchísimas marcas. Yo luego me he fijado en carteles enormes de idealista.com que son con ese amarillo, pero sí es el color de la casa que escogió el CDN. Entonces me pareció que como la obra desde ese prólogo decía, ¿no?, donde están los dos amigos, está, digamos, está también articulada en torno a ese hecho de que yo recibo un encargo del CDN, cómo yo vivo eso, cómo es digamos, un lujo, un privilegio, pero a la vez viene de una historia así también como de mucho dolor y mucha contradicción y cómo yo recibo todo esto y qué hago con todo esto y qué decido hacer y qué decido no hacer. Entonces, como los personajes están interactuando con todo esto desde el principio, me pareció que tenía todo el sentido usar ese. Y en ese sentido el escenógrafo fue el que radicalmente apostó por llenarlo todo de amarillo, porque como veis, luego resultó que mi vestido efectivamente era amarillo también, pero eso es algo en lo que casi deparamos después, además es impresionante no tengo fotos aquí, qué pena, de la fachada del CDN con mi foto de niña enorme, es la imagen esa de yo sentada con el vestido y es increíble porque es todo amarillo y se ve también la niña amarillo que parece que esté hecho a propósito, pero vamos, que es así porque era así la realidad, ¿no? Así que parece que a mí me hayan hecho esa entrevista con ese vestido, ¿no?, aquel día para que esto acabara viéndose aquí así, en ese cartel, ¿no? O sea, es muy loco, es muy loco. Veis ahí también toda la cocina estaba pintada de amarillo, todo, cantidad de detalles. Bueno, en fin, ¿alguna cosa más? Bueno, yo quería comentar así muy brevemente que de alguna manera una también elige lo que le interesa, ¿no? Lo bueno es que uno puede elegir. Y en ese sentido, yo busco también como una línea que tiene que ver con esto del exilio y la migración, no solamente a través de este ciclo. Y ahora que estabas comentando esas segundas generaciones del exilio, el año pasado tuvimos aquí a Victoria Spunberg. Ah, claro, sí, a esa amiga, sí. Sí. De ese trabajo que hace. Claro. Claro, pero Victoria yo creo que ella lo ha hecho de una manera muy consciente desde hace muchos años, porque ella viene escribiendo, ¿cómo es la marca preferida de las hermanas?
No, Coleman es del Tolkachir. No me acuerdo de las hermanas, pero claro, esa es la que más claramente, sí. Ay, no sé esa cuál. Ay, no sé cuál es esa. Ajá. Ya, ya. Entonces tiene mucho que ver con eso. Sí. Y ahora estamos trabajando también en el grupo de investigadores que estamos en Hispanoamérica. Estamos también con, como te decía antes, con Teatro de lo Real, con el Teatro de lo Real. Sí. Pero también yo estaba trabajando hace poco a Sada Hilarios, Sí. que es la que habla de esto de la sincronía. Ah, vale, vale. Porque ella trabaja en lo que se llama el teatro de objetos documentales. Y este teatro de objetos documentales trabaja precisamente con esos objetos que tienen una memoria. El inicio es la llegada a su grupo teatral de una maleta cargada de las pertenencias de un abuelito que no tuvo ningún heredero, ninguna familia, y les llega a ellos esa maleta. Ya. Entonces, ¿cómo trabajar con eso? ¿Cómo trabajar con la memoria que acaba siendo también una memoria colectiva? ¿No? Sí. Entonces, en esos esfuerzos, pues sale la memoria de la posguerra, la memoria de hechos traumáticos como puede ser un terremoto, la memoria personal, en fin, ¿no? Cómo trabaja ella con esos objetos que están cargados de significado. Entonces, todo esto tiene que ver también con Benedetti. Vaya, que nos está mirando además. El tema del exilio es clave, creo, en el centro, ¿no? Creo que merece la pena recordar por qué el centro existe, ¿no? Ya. El centro existe porque Benedetti se exilia en Madrid. Y esa etapa suya va a ser clave para nosotros, pero también para él. Ajá. ¿Qué fue en qué años Que fue exactamente? ahí, en esos años, Claro, en el 79 todavía estaba claro. en Perú, de ahí tuvo que ir a Cuba y de ahí a Madrid, creo que llega en el 81. En el 81. Wow. Y Benedetti no hubiera sido quien fue después. Claro. 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 Lo dejamos. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en ese caso voy a poner el adagio en mi país. Vamos a ver si podemos ponerlo. Me has dicho que se oía mal aquí, pero puedo ponerlo Con el móvil, es lo que iba a decir, poniéndole el micrófono. No, pero se va a oír más o menos solamente quiero para hacer un comentario sobre la... ¿Quiere la autora del Teatro de los Objetos? Sada Hilarios, Shadai. La última reseña que hice en el boletín. Me parece súper interesante esto de los objetos documentales. Voy a poneros un trocito de la canción para también hacer un comentario que sale en la obra. Soy flojito, ¿no? Pero bueno. Bueno. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza
y el rencor. Me interesa una frase. No pedí de la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor. Bueno, habéis oído esto, ¿no? Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Y yo cuando escuchaba esta canción pensaba, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué carajo un solo traidor va a poder con 1000 valientes? Y digo, esto es un modo de pensar uruguayo. O sea, es claramente la mentalidad uruguaya. Un argentino, pensé, nunca diría esto, un argentino diría que un solo valiente puede con 1000 traidores. Entonces, en un momento de la obra, Darío está escuchando esta canción que va a salir en su obra, ¿sí? Y bueno, Dunia, mientras luego tiene una conversación telefónica con Dante, al que, como os decía, echa mucho de menos porque Dante está demasiado entretenido con su hermana Delmira como para hacerle caso. Y entonces Dunia, que está siempre escuchándolo todo, ¿no? Ahí en silencio, tiene ahí una conversación con Darío y le dice, me gusta mucho ese trozo de la canción, ¿cómo es? Canta. Entonces Darío le canta eso, ¿no? Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Y dice Dunia, es curioso. No, Darío, perdón, dice Darío. Es curioso porque cada vez que canto esta frase me doy cuenta de que aquí está exactamente la diferencia entre la psicología del uruguayo y la psicología del argentino. ¿Así? ¿Por qué? Un argentino jamás diría que un solo traidor puede con 1000 valientes. Un argentino diría justo lo contrario. Diría que un solo valiente puede con 1000 traidores. ¿Te das cuenta? Cierto, totalmente, sí. De todas formas, las dos son maneras de pensar muy extremas. Darío dice, sí, pero el caso es que en cuanto a actitudes para afrontar la vida te colocan en las antípodas. Imagínate la diferencia entre pensar que un solo traidor puede con 1000 valientes o pensar que un solo valiente puede con 1000 traidores. Y dice Dunia, a mí me gustan los videojuegos, porque en los videojuegos ocurre lo segundo. Un solo valiente puede con 1000 traidores. Pero yo creo que en la vida ocurre lo primero. La vida es uruguaya, los videojuegos son argentinos. Es una reflexión del personaje. Por eso luego cuando ella aparece vestida con ese vestido de novia en ese cuarto acto, ¿no? Le dice, Darío, hoy me siento más argentina que uruguaya. Aparece vestida de novia de videojuego. Gracias.